Había una vez un dios que vivió entre los hombres. No se sabe exactamente en qué época, pero quiso encontrar 12 animales para el primer zodiaco y así identificar con su nombre los meses del año. Había decidido ya el lugar que le correspondía al dragón, a la serpiente, al tigre y la liebre. Pero la rata y el buey empezaron a discutir acerca de quién de los dos era el más grande. Claro, que el cuerpo y la envergadura del buey eran evidentemente enormes en comparación con la rata. Así que cuando escuchó sus protestas empezó a mover los cuernos y a gritar: «¡Todo el mundo sabe que yo soy mucho más grande y muchísimo más fuerte! ¿Cómo puede una rata que solo pesa unos pocos gramos atreverse a competir conmigo? ¡Es ridículo!». La taimada y astuta rata sonrió fríamente ante la arrogancia del buey y dijo: «Cada uno puede vanagloriarse de su propio tamaño y de sus propias capacidades. Puesto que no existe modelo alguno, debemos inclinarnos ante lo que opine la mayoría. Es verdad que soy solo una rata pequeña, pero hoy voy a medirme contigo». Temiendo que la batalla dialéctica entre el buey y la rata se convirtiera en una de verdad, el dios les interrumpió rápidamente diciendo: por supuesto, una rata no es tan grande como un buey, pero puesto que ella no lo cree así, debemos confiar en la opinión de la gente. Este será el medio más justo para tomar una decisión. Te sugiero que pienses en ello y salgas a escuchar el veredicto de la gente». Enseguida el buey se mostró de acuerdo con la sugerencia del dios, pensando que tenía asegurada su victoria. Sin embargo, la rata, simulando estar desesperada y hundida en el abatimiento, dijo: «Tengo que ser un poco más grande antes de presentarme ante la gente». Viendo a la rata descorazonada, el buey pensó que, pasara lo que pasara, la rata sería siempre más pequeña que él. Así que consintió en que se duplicara su tamaño a lo mucho. Eso a él no le preocupaba, puesto que era casi 100 veces más grande que ella. Cuando la rata hubo crecido, se dirigieron hacia la ciudad. Y la gente decía: «¡Vean, vean! Nunca habíamos visto una rata tan grande. Es increíblemente enorme». Y desde el momento en que dejaron la casa hasta que volvieron, no cesaron de escucharse las exclamaciones y comentarios de asombro ante el tamaño de la rata, por lo que el buey pasó desapercibido, quizá porque la gente estaba acostumbrada a verlo todos los días, mientras que jamás habían visto una rata de tamaño semejante. El tonto e inocente buey había caído en la trampa de la rata, pero no comprendió que había sido engañado. Simplemente pensó que la gente no tenía ojos. Como había perdido, ya no le quedaba dignidad y tuvo que resignarse a ceder el primer lugar a la rata. Desde ese día, la rata se convirtió en el primer animal del zodiaco chino. La segunda rama es el buey o el búfalo, que es extremadamente complejo en cuanto a sus actividades.
modos y formas de pensar. El animal del búfalo o buey es aquel que va diciendo: ganarás el pan con el sudor de tu frente, y el que no trabaje no tendrá derecho a comer. Así de pragmático es el búfalo. No anda con negocios, ni especulaciones, ni habilidades rápidas y astutas como la rata. No, para nada. Es constante, es perseverante, es un cabezota. No tiene imaginación, no sabe susurrar al oído. Es muy torpe regalando cosas. Sin embargo, es muy seguro aparentemente, pero cuando tiene, por ejemplo, que cortejar a una chica, se le estropea la lengua, no sabe qué hacer. Así como la rata siempre encuentra el momento oportuno, la palabra precisa e impresiona a cualquiera, el búfalo o buey no sabe nada de eso. Eso sí, aguanta mucho. Cuando le hacen bromas, es aguantador y aguantador y aguantador. Pero llega un momento en donde el buey no aguanta más. Pues bueno, cuando ustedes vean que el buey se empieza a mover o a respirar así como raro, pues corran, desaparezcan rápidamente porque el buey va a embestir. Además, va a embestir a todo lo que encuentre, le guste o no le guste, le tenga cariño o no le tenga cariño. Va a romper, destrozar, incendiar, acabar con todo. Y una vez que ha acabado con todo, ya que no hay nada de pie, entonces se va a detener y empieza a mirar a su alrededor y dice: ¿pero qué ha pasado aquí? ¡Qué barbaridad! ¿Quién hizo todo esto? Luego empieza a mirar y: ¿he sido yo? ¿De verdad he sido yo? Y claro, ya como la tempestad ha pasado, la gente le empieza a mirar y antes de que empiece la vergüenza, el buey empieza a llorar. Empieza, claro, a echarle la culpa a la gente porque ha sido así evidentemente y la gente le ha orillado a esa situación. Y como es una persona que aguanta y aguanta y aguanta, pero llega un momento en donde ya no aguanta más, el problema es que cuando ya no aguanta más, no ve nada, no distingue, embiste, se ciega por la ira y ya no tiene ningún control de sí mismo. Esto obviamente nunca le va a pasar a la rata. Por ejemplo, la rata cuando ve las cosas feas, es la primera que abandona el barco y se va. El búfalo no, el búfalo se queda y tratará por todos los medios de arreglar el agujero del barco, que pues ya el barco está todo agujereado, y siempre pensará que hay alguna posibilidad de salvar el barco, de evitar que se hunda. Es como una necedad, pero esa necedad a la vez tiene su premio y sería la constancia, la perseverancia, la continuidad. Esa es una virtud o una serie de virtudes del buey. Hay una actitud de una concepción según la cual todo se puede conseguir, pero eso sí, trabajando, esforzándose, perseverando. El búfalo o el buey no piensan en el dinero fácil. Eso lo consigue la rata, pero para él eso es inadmisible. También el búfalo tiene una cosa muy importante, que la razón y la lógica siempre le acompañan. Es decir,
Ustedes pueden llevar a un búfalo al mundo de la fantasía, de la ilusión, y él los va a escuchar con respeto, pero él sabe que ahí no puede llegar. Eso está como vedado o vetado para él. Pero hay una característica bien mágica del búfalo, y es que él sabe que como él no puede llegar a esos niveles, él siempre apoya a quien está en esos niveles. Es decir, una mujer búfalo, por ejemplo, si tiene un marido que esté volado, que se la vive en la fantasía, como puede ser el dragón, la serpiente o la liebre, a veces el tigre, a veces el cerdito, a veces el mono, ¿sí? Pues ella lo ve ahí, por las alturas, por las ramas, por lo celeste. Pues la mujer búfalo siempre va a estar como asentada en la tierra, respaldando. Y no va a estar en esa vivencia volada, decíamos, de las nubes, sino más aterrizada, o aterrizado, según sea el caso, ¿sí? Ahorrando lo justo, que no falte esto aquí, que no falte esto allá, que todo esté en su perfecto lugar. No va a intentar comprender lo que es el otro ser, porque para él, para ella, eso es incomprensible. No va a poder comprender a lo que es un dragón, pero va a ser muy fiel a la continuidad de sus acciones, por ejemplo. Va a estar ahí permanentemente. Decimos que es lo mismo si es al revés. Si en todo caso fuera hombre, él va a estar apoyando a esa mujer que está en otra onda, en otro mundo, en otro lugar, que es el de la fantasía, de la imaginación, del arte, pero él va a ser quien respalde todo eso, aunque no lo comprenda. Va a estar siempre de apoyo y siempre va a estar como un gran fan o un gran espectador al respecto de esas ideas, y va a ser quien pueda apoyar o respaldar esas ideas. En cuanto a la parte de las relaciones, el buey, el búfalo, no es detallista. No va a regalar una flor, un sostén, unos chocolates, un osito. No. Él va a regalar algo práctico, algo útil. Una lavadora, una licuadora, una plancha, un juego de cuchillos. Algo que tú vas a ocupar. Cosas como las otras a ellos les parecen un poco inútiles, ¿sí? Necesita, porque él se mueve en la línea de lo práctico, de lo tangible, de lo terrenal. Entonces necesita esa parte, y puede ser que no sea tampoco muy bonito. Una licuadora es funcional con eso, y date por bien servido o servida. Lo otro, lo estético, lo bonito, el adorno, para él tiene poco valor de utilidad. Entonces, él es práctico, el buey, el búfalo, ya sea hombre o sea mujer. Todo lo que conlleve poesía, arte, estética, fantasía, pues simplemente lo va a mirar con respeto, y lo mira, y mira una vez, y otra vez, y otra vez, y no entiende qué es ese cuadro de Picasso, de Miró, de Van Gogh. A él le da igual. Él va a ver que es un cuadro, va a ver la utilidad de un adorno en una pared, y se acabó. Da igual si es en una forma o sea otra. Pero si tú le pones mejor un cuadro donde, no sé, un trabajador arando la parcela, una mujer cargando las frutas del campo, algo así, quizá él se identifique más, porque hay alguien ahí trabajando. Entonces el búfalo es mucho trabajo, mucho hacer,
tiene como una obsesión por el trabajo. Se da cuenta que siendo constante, perseverante en las cosas, es como va a conseguir los resultados. Y por ejemplo dice, tengo que ser un gran escritor. Obviamente no será un escritor fantástico de fantasías, sino un escritor costumbrista, de esos que escriben muchas páginas para expresar una sola cosa. Por otra parte, los búfalos son excelentes agricultores. Como les decía, les encanta el trabajo de la tierra, disfrutan enormemente el trabajo de la tierra. Son capaces de estar hablando de un tomate durante 2 días y medio, porque saben todo lo que ha pasado para que ese tomate pueda gestarse, pueda estar ahí. Entonces lo disfrutan enormemente y es lo que les toca a ellos, trabajar y trabajar y trabajar. Suelen ser excelentes cocineros, tanto ellos como ellas, y manipulan muy bien los alimentos. Los trabajan, los huelen, los pesan, los miran, incluso a veces algunos les hacen como todo un ritual. Son muy concienzudos en todo lo que hacen y siempre buscan un por qué lo están haciendo y un qué va a ocurrir si hago esto o hago lo otro. Cuando entran en terrenos en los que ya la lógica no les apoya y no hay como una razón para hacer esto o aquello, ellos se paran. Por tanto, no son hábiles diseñando, en el dibujo, en las actividades creativas, y se pierden. Ellos prefieren levantar un muro, poner ladrillos, hacer la talacha de la casa. Otras características del búfalo, decíamos, aparte de la constancia, la firmeza, es la seguridad y la amistad. Son cualidades muy específicas del búfalo. Si tienen algún amigo o amiga búfalo, pueden estar seguros que generalmente no les van a abandonar nunca. A lo mejor no les entiende, a lo mejor no comparte nada con ustedes, pero está ahí, ese es su amigo, y va a estar ahí permanentemente. En el terreno familiar representa lo que es la seguridad, es decir, en una casa donde haya un búfalo, es muy difícil que haya necesidades. El búfalo, por su constancia, su perseverancia y su conciencia, siempre tiene previsto algunas dificultades que puedan aparecer, inclusive su propia muerte o la muerte de su familiar más cercano, para prever cómo resolver el problema. De la misma forma suele tener más de una profesión con el objeto de que si le falla una profesión, trabajar en la otra. Es decir, lo tiene todo previsto. Eso sí, aunque son muy buenos trabajadores, igual como les comentábamos al principio, tienden a tener un límite. Pueden aguantar un montón, y de hecho aguantan un montón, pero el día que ellos dicen hasta aquí, se acabó, hasta ahí. No esperen que haga más cosas, no esperen que les dé una segunda oportunidad. Generalmente lo va a cegar la ira, o termina yendo y se va, o embiste todo y contra todo lo que hay a su alrededor. El búfalo es muy inocente, no tiene una chispa astuta como la tiene la rata, que esa enseguida se le ve la malicia, el barrio. No, el búfalo es como medio tonto, no capta las segundas intenciones o las dobles intenciones, por lo cual puedes engañar muy fácilmente al búfalo, pero no lo vas a engañar muchas veces. Le puedes contar una historia así muy exagerada y generalmente él se la va a creer porque es esa inocencia infantil. Y todos se ríen del búfalo por su inocencia, le gastan bromas, pero llega un momento dado donde se da cuenta y se enoja. Generalmente no se pone a pensar si lo que le dicen, y sobre todo las personas cercanas, lleva una mala intención, es una broma. Generalmente lo cree casi siempre a la primera.
así que le puedes hacer las bromas que quieras. Pero cuando el búfalo se da cuenta que ya lo están agarrando de su tonto, ya lo están agarrando de su barquito, bueno, pues al que le toque que el búfalo esté de malas, pues que se ponga a temblar, porque capaz que lo parte por la mitad. El búfalo es un ser que se entrega al completo, no se reserva nada. La rata, ustedes ya saben que dice, a ver, tengo mis reservas, porque la rata lleva como esa parte de ser muy vulnerable por ser pequeña y tener muchos depredadores. Entonces ha tenido que desarrollar la astucia y la desconfianza. El búfalo no. Tú le pides algo a la rata y dice, pues a ver, espera, ¿esto en qué me va a beneficiar a mí? Si vamos a trabajar, bueno, yo voy a poner la idea, tú haces la chamba, la talacha, lo pesado, la rata no. Entonces el búfalo, al ser un ser que se entrega al completo, que no se reserva nada, pues obviamente la rata abusa de él, ¿sí? No es tan idealista, sino más bien práctico. Entonces dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar? Dice el búfalo, el 2%. Ok, está bien. El otro 98% se lo lleva la rata porque es muy astuta y lo envuelve y le dice cosas y le hace un coco wash. Pero hay de ti que abuses de ese búfalo o que lo explotes demasiado. Se acaba el negocio inmediatamente. Y el búfalo no entra en detalles. Generalmente no pregunta todos los pequeños o grandes detalles que conlleva ese trabajo. Simplemente lo acepta si él ve que es una buena causa, si es una necesidad y que va a ayudar a alguien, que va a beneficiar a alguien. Con eso está por bien servido el búfalo y entonces él dice adelante, aunque trabaje día y noche ya marchas forzadas y horas extras y le sigan pagando una miseria, pues el búfalo es justamente explotado para arar la tierra y lleva cargas muy pesadas, pero su cuerpo se lo permite. Cuando eso lo llevas al plano de una persona, abusan mucho de esas personas a nivel laboral, a nivel de trabajo doméstico, a nivel de relaciones y terminan siendo muy dañados en ese aspecto los búfalos cuando se llegan a dar cuenta. Mientras la persona sea muy astuta y le haga coco wash y lo mantenga y le dé por ahí algunas cosas, el búfalo va a seguir y continuar, puede incluso continuar toda la vida. Decíamos entonces que el búfalo puede ser un ser en el cual se le puede confiar con absoluta seguridad. Nada más no abusen mucho de su inocencia, no abusen de su bondad, porque esa es otra cualidad del búfalo, la bondad, que es un ser por excelencia bondadoso. Es la típica buena persona, incluso más que la liebre. La liebre, el conejo, sí tiene fama de eso, pero la liebre solamente si está recibiendo algo a cambio generalmente, pues va a estar ahí como bondadoso y considerarse tu amigo, si le das algo. Entonces, el buey no, el buey es leal, bondadoso y fiel a una amistad. Cuando tú le preguntes al buey, oiga, ¿usted me puede decir dónde está la calle tal y tal? Sí, no se preocupe, venga, yo lo llevo. Aunque él se desvíe de su camino, él le va a llevar hasta el lugar donde la persona necesita llegar. Si él ve una necesidad en el entorno, si él ve una necesidad de ayuda, él va a generar un bienestar
en su entorno, a su alrededor, a los cercanos, donde él pueda estar para que los demás estén bien, estén felices. Y a veces incluso el problema del buey es que se puede llegar a obsesionar con eso. Tú le dices, oye, ¿tú no estás feliz? ¿Eres feliz? No, lo que pasa es que yo necesito un coche. ¿Y tú necesitas un coche para estar feliz? Vamos, yo te lo compro. Para él la felicidad radica en la felicidad de los demás. Él necesita pocas cosas para ser feliz. Más bien necesita como un proyecto, una idea y poderla conseguir. Para él, para el buey, no es problema eso, porque en base a su necedad, a su perseverancia, a sus capacidades de trabajo, él va a lograr prácticamente lo que sea. Entonces, él confía en sus propias capacidades, confía en sí mismo, pero a veces suele ser, en vez de una virtud, un defecto, porque no permite que alguien le ayude, que le eche una mano. Él se basta y se sobra. Pero seguro que tú puedes con todo este trabajo. Sí, yo lo puedo hacer. Mira, no son tantos kilómetros de trabajo. Simplemente trabajo unas horas al día y le echo un poquito más de ganas y me quedo algunos días a trabajar horas extras y bueno, en un tiempo determinado lo voy a lograr. Así que no necesito que me ayude nadie. Pero como ustedes saben, todos los excesos son malos y a veces se excede en trabajar. Entonces puede caer enfermo. Y cuando eso ocurre, lo vive muy mal, porque eso no lo tenía previsto. Entonces, la razón, la lógica no le han funcionado y ahora empieza la obsesión de estar pensando, analizando qué es lo que falló. Todo se viene para abajo. Entonces no sabe cómo reaccionar, a veces no tiene recursos como creativos, como imaginativos, sino muy definidos. Entonces, por ejemplo, la rata, el dragón, el mono sí los tienen. Entonces el buey es la clara manifestación del trabajo guiado por la razón, por el entendimiento, por el conocimiento, por la lógica. Siempre algo va a conseguir. Generalmente no tiene imprevistos, no tiene alteraciones, sino que todo reside en un ser constante, de una forma lineal. Y todo lo que sea referente a esa forma de hacer las cosas, pues el buey, vamos a decir, tiene como una ventaja. Por ejemplo, si yo quiero tocar bien la guitarra, pues los bueyes o búfalos son como los japoneses. Un japonés llega y dice, quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues mira, tienes que estudiar una carrera, ir al conservatorio y después ahí te dan todo el plan de estudios, aprenderte las escalas, la armonía, el pentagrama, redondas, corcheas, silencios, do, re, mi, fa, sol, etc. Y él dice, bueno, está bien. ¿Y cuántas horas hay que estudiar? Pues por lo menos unas 5 horas. Ok, yo voy a estudiar 10. Normalmente, ¿cuánto se tarda en terminar una carrera de música, por ejemplo? Entre 5 y 7 años dependiendo de la especialidad. Ok. Pues los bueyes son así como los japoneses, constantes, disciplinados y a veces no comen, no duermen, no salen, no gastan, pero finalmente van a lograr su objetivo. De improvisar no hablemos, ya que el buey
únicamente lleva todo calculado. La improvisación, la inspiración es algo que siempre van a carecer. No que no lo puedan desarrollar, simplemente no lo tienen contemplado. Les va a costar mucho trabajo. En algunos casos, dependiendo con qué otros animales se acompañe, podrá existir. Pero el buey en sí no lo tiene contemplado. Entonces, poco a poco, a fuerza de repetición y repetición y repetición, él va a lograr sus objetivos. No tiene planeado o calculado dentro de sus esquemas el sentido al ridículo. Eso está mal. En algo donde él tenga que hacer reír, un escenario, es muy complicado. Él acepta que él sea el blanco de las bromas. Ahí sí. Pero que él sea el artista, el creativo, eso es superior a su razonamiento. No lo tiene en su, vamos a decirlo, en su ADN. Cuando a una persona con animal buey algo le sale mal, en lugar de ponerse violento, generalmente se va a hundir en la tristeza, en la melancolía, en lo meditativo, incluso en la miseria. Estaría así como dándose todo el día de topes contra la pared con los cuernos, porque no concibe que si él había calculado todo, haya fracasado o no se haya logrado el objetivo que se había planteado. ¿Por qué? Porque ese error o serie de errores, para que no se dé ese objetivo, él podía haberlos evitado. Entonces le entra una melancolía, una tristeza, no come, no se atiende, se mete como en esa especie tipo de depresión, tristeza, análisis. No es un suicidio como el que hablábamos anteriormente ante la rata. Esto es como una autoagresión, como una autodestrucción lenta, que no llega exactamente como al suicidio, sino que lleva ahí mucho tiempo, lento, reconociendo, analizando, volviendo a pensar cada detalle y prometiéndose a sí mismo en todo su ser que nunca más le va a volver a suceder. Por ejemplo, en un año donde sea año del buey o del búfalo, va a estar marcado ese año por mucho sacrificio a nivel de un país o del planeta. Ese tipo de sacrificio donde las gentes se vuelven hacia sí mismas y no es el tiempo efervescente del negocio, de la economía, de la creatividad, del arte. No, más bien es como un mirar para adentro. La gente como que ahorra más, la gente quizá viaje menos, la gente procurará ser muy conservadora. Si por alguna razón se da que en algún país ese año hay elecciones, seguramente va a ganar un conservador de esos de derecha, esos que respetan mucho las tradiciones, aunque bueno, tradición y costumbres no es lo mismo, que más bien sería, más que tradiciones, serían como las costumbres ya establecidas. Entonces son como muy amantes de que las cosas no se muevan, no cambien. Es lógico, razonable, concreto, todo eso que, por ejemplo, en un año del dragón no pasaría, pero en un año del dragón el buey lo pasaría muy mal, porque el dragón es
mucha energía volátil, muy celeste, y el buey es muy terrestre. Entonces el buey en un año de dragón tendería a esconderse, a cubrirse, a ocultarse, y todos sus mecanismos de razón y lógica de repente se ven dañados por esa forma energética de la actitud y el tiempo y la manera de expresión del dragón. En cambio, en el año del buey todo va a transcurrir de una manera muy establecida. Quizá haya menos accidentes, pero quizá haya más impuestos que pagar. Todo muy pensado, muy lógicamente razonable. Llegamos entonces al ideograma del buey. Como habíamos comentado, cada ideograma va a tener su estudio particular. En el buey o búfalo se corresponde con el ideograma Ñu. Y el nombre de la rama es Chou. Su horario es de la 1 a las 3 de la mañana y se relaciona con el hígado. Estudiaremos los trazos de este ideograma. Curiosamente, tiene unas curiosidades como importantes. Hablemos un poquito del hígado. El hígado es la fuerza general del organismo, es como las fuerzas armadas, pero debe ser una fuerza en base a una generosidad. Debe recordar a todos, pero mucho más a los que son buey, que todos sus movimientos deben estar basados en la generosidad, en lo generoso hacia los demás, porque tiene mucho para dar, mucho material, mucha ayuda. Son como seres que nunca se acaban de gastar porque siempre tienen un plus, porque tienen mucha fuerza. Ahora bien, el primer trazo habla de representa las fuerzas o energías o influencias del cielo. Quiere decir que todo buey tiene un cielo más cerquita de sí mismo, que es igual que todo buey tiene como una espiritualidad rara o una creencia rara en la que, por ejemplo, hay que rezar en la luna llena de cabeza para que nos dé buena suerte. Cosas así raras, pero para ellos eso es trascendental, para poder llegar a otro cielo al que todos conocemos, entre comillas. La segunda línea horizontal representa las fuerzas, energías o influencias de la Tierra. Y la línea vertical que atraviesa esas dos representa al hombre, que se hará uno solo con las energías del cielo y las energías de la tierra. Todo eso lo estudiaremos un poquito más a detalle más adelante, pero cabe mencionar una curiosidad, que esa línea vertical no llega a nivel del cielo ni llega a nivel de la tierra, sino que a ambas las traspasa, las atraviesa. Y esa línea pequeña, curveada, se le conoce como una asistencia celeste, como tipo apóstrofe, ¿no? ¿Eso qué va a significar? Bueno, va a significar que el buey
o más bien como la ambición secreta del buey es poder trascender los designios del cielo a las influencias de la tierra. En el fondo de su perseverancia y de su constancia, espera que algún momento descubra, ya no por la razón ni por la lógica, sino que tiene los elementos y son los que tiene y con los que se siente seguro, para con esa perseverancia y esa constancia él pueda trascender esas dos fuerzas del cielo y la tierra al designio y a la influencia de lo manifestado. Por eso el trazo se expande hacia arriba y hacia abajo, porque trae algún misterio más allá del cielo y va a dejar una huella aquí en la tierra más allá de lo común. Y esa como comita que decíamos, ese tracito, representa la fe. Es decir, que él tiene fe y esa fe, ahora les hablaré un poquito más adelante, que él tiene no solamente es en base a su fe, a su lógica y a su conocimiento, sino que tiene otro elemento. Él es perseverante en el trabajo, la constancia, el esfuerzo, en la bondad, en la inocencia, y él sabe que por ahí en su bondad y en su inocencia puede surgir esta influencia, esta fe. Él tiene fe de que eso ocurra, pero él no sabe otra cosa que hacer. Él no sabe rezar, él no sabe aguardar, él no sabe recibir, porque recuerden que no permite mucho la ayuda, es muy raro, pero él sabe que hay otra cosa que él no puede razonar, que él no puede entender, que él no puede conocer, porque las herramientas obviamente que le han dado para su designio están ceñidas a un solo aspecto, pero que está ahí y que le va a posibilitar trascender a esa constancia cotidiana que él tiene. Él, podríamos decir de alguna manera, aunque esto no es muy exacto, termina un poco aburriéndose de tanta constancia, de tanta perseverancia. Se aburre. No es que sea muy exacto esto, pero aburriéndose en el sentido de que se va inexorablemente a ese cumplimiento de causa-efecto. Quiere decir que trabajo así, me esfuerzo así, consigo esto. Se cumple una y otra y otra y otra y otra vez, y sobre todo cuando empiezan algunas decepciones, porque habíamos dicho que su fidelidad, sus cálculos se veían como traicionados o habían fallado, pues eso le deja como muy mal. O sea que cifra todo en la fidelidad que él tiene hacia otro, hacia su proyecto, pues evidentemente se va a sentir mal. Tiene pocos recursos, pero aspira a que, espera como que llegue el Espíritu Santo, ¿no? Y le dice, no, quieto, tranquilo, yo sé que tú eres muy bruto, pero verás, te voy a enseñar una cosa que te va a desbordar y ya está. Pues bien, el sujeto que es capaz de asumir lo siguiente, él ha tenido toda la vida dedicada al esfuerzo y al trabajo, a la perseverancia, a la constancia, ha conseguido una serie de cosas, o mejor dicho, vamos a poner el caso extremo, que las ha conseguido todas las que se ha propuesto. Abogado, mujer, y así los hijos, un carro. Bueno, como él lo había pensado, todo ha salido bien. Porque por supuesto la autoridad en el sitio la tiene el buey. Habla poco, pero lo justo para hacer temblar a todos.
pero muy constante, muy conservador, y lo ha conseguido todo, pero él sabe que hay algo que no depende de su esfuerzo y de su trabajo. Entonces ahí viene como un elemento muy hermoso del búfalo o del buey, que solo lo alcanza cuando llega a ese instante que les voy a contar, que se llama la humildad. ¿Por qué? Porque si bien por un lado tenemos la fortuna, o mejor sería decir el desarrollo de la humildad en su justo momento para seguir los pasos de la fe, de esa fe que él sabe que está ahí, pero que no le corresponde a su propio esfuerzo y voluntad. Cuando se dé cuenta, porque esa fe le ha iluminado en ese sentido, que el mundo es otra cosa, que no es la razón, la lógica y el entendimiento, también es eso, pero hay muchas más cosas que eso. Cuando él entra a esa visión y lo ve claramente su humildad es la siguiente: reconoce como que eso ha sido conseguido por él, y hasta entonces él veía muy claro todo lo que había conseguido por su esfuerzo, dedicación y trabajo, pero cuando entra en esa dimensión de la fe, en la que ve la realidad ya como en otra dimensión, él acepta que no ha sido por su esfuerzo, que no ha sido por su trabajo, que no ha sido por su constancia, sino que ha sido por algo que él desconoce, pero que lo siente y que le hace contemplar la realidad en otra dimensión. Esa es la suprema dosis de humildad que proporciona el búfalo o buey cuando su continuidad perseverante le lleva no a un aburrimiento, pero cerca de eso. Y ya lo tiene todo muy claro aquí, como que todo lo consigue trabajando. Entonces, además, le echa la bronca a cualquiera que no haga lo que él habitualmente hace, y que es lo que la costumbre ha establecido, que se haga lo que las órdenes, las leyes, las costumbres marcan. Es amante de esas costumbres, de que le sean convincentes, de las que tienen mucha razón y mucha lógica. Por tanto, es mucho más costumbrista que tradicional. En esa segunda línea horizontal de este ideograma, la forma que ellos tienen de estar parados en la tierra, a nivel de ecología de la Pachamama, es una conciencia permanente del lugar en que habitan, porque dentro de su cielo personal las energías telúricas favorecen o inhiben determinados procesos, y así lo viven todos los días sin dudar. Quizás otros lo ven como un lugar turístico o no le echan cualquier cosa al fuego, ya que para ellos eso es sagrado. Es como si estuvieran entre la línea del cielo y la tierra para hacer sus realizaciones. Bueno, eso se ve en el ideograma, y es esa conciencia de donde están parados que es lo que les hace accionar así, y a veces se traduce como materialismo, en el que pueden caer con mucha frecuencia y facilidad. Tienen una forma tosca de moverse en el mundo. Si la rata, por ejemplo, tenía la necesidad de tocar todo para poder vivirlo, el búfalo necesita consagrarlo antes o durante el tiempo que lo toca. Entonces, cuando él agarra algo, lo ve con una forma como muy espiritual. Es un poco complejo de explicar, y más a través de un audio, pero solamente quien sabe lo vive y lo puede ver. Van como un paso más atrás del resto, porque van siendo conscientes de dónde van, de cada paso que dan. No les puedes apresurar, necesitan ver dónde están y cómo está a su alrededor. Se hacen conscientes de todo a su alrededor. Saben que la tierra que está bajo sus pies va ligados a ellos. Les toca vehiculizar la humedad. Pueden llegar a caer en el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y son animales mucho más grandes de lo que en su cuerpo cabe. Es decir, tienen una fortaleza enorme porque tienen la fuerza del cielo y la tierra dentro de sí mismos. Son toscos, muy toscos y lentos, muy lentos.
Obviamente eso es para los demás, pero para ellos no, para ellos es lo normal. Incluso todo lo que ellos ven, viven, tendrían que procesarlo todo porque se dice que tienen 4 estómagos. Entonces todo lo llevan al cielo, a la tierra, y otra vez al cielo, y otra vez a la tierra. Entonces lo están procesando. Todo buey, búfalo que conozcan, da la sensación que transmite esa grandeza. Aunque sea pequeño, esa enormidad puede ser tosco o bruto físicamente, y es extraño encontrar a un hombre masculino, buey, que no sea corpulento. En la mujer es un poco más probable, pero en el masculino es menos probable. Decíamos de ese trazo que atraviesa la tierra, es el trazo de la realización. Para ser consciente de dónde está y luego poder realizarlo. Jamás, jamás, jamás el buey hará algo sin pensar. Casi siempre previene todo, lo analiza. Analizan todo lo que puede pasar, incluso cómo quedaría su familia si ellos mueren. No lo calculan como la rata, solo que lo analizan para procesarlo. Es muy difícil para los bueyes mudarse, cambiar de sitio, son muy arraigados y si se mudan tienen un especial cariño por un lugar anterior, por toda esta energía que los acompañó durante un proceso o tiempo de vida, como un poco melancólicos. También son lentos, pero en realidad hacen el proceso de subir y bajar al cielo y la tierra, como decíamos. Cada paso que van a dar, cada paso es calculado, cada paso es pensado, cada paso es analizado y tiene que ser certero. Nunca van a dar un paso en falso. Hablábamos también del trazo pequeño. El trazo pequeño que decíamos que representaba la fe. La fe en el buey surge cuando todo este camino no es para quedarse en el materialismo y no quedarse ahí. Por eso tiene como ahí como una estrella, una guía, un cielo, una asistencia que le va a guiar. No quiere decir que todos tengan fe, sino que tienen la posibilidad de que puedan estar en la fe. Comentaban que en cierta ocasión había un buey, una persona que iba a viajar en avión y que tenía muchas maletas. Entonces le decían, oye, pues eso no va a pasar porque pues te van a cobrar sobre equipaje y no puedes llevar más de 2 o 3 maletas, pero llevaba un montón de cosas. Entonces el buey decía, pues no puedo dejar esto porque todo lo que llevo aquí lo ocupo a donde voy. Pero tú tranquilo, tú tranquila, que esto va a pasar. No lo creían hasta que llegando al lugar donde documentan equipaje, pues entonces por alguna situación del destino, de la vida, de la suerte, pues entre que parecía nuevo el que estaba en ventanilla y esta persona le iba diciendo cosas y tenía que preguntar cosas y iba poniendo maletas, iba documentando y iba etiquetando. Total, que en cuestión de minutos, ¡pum!, pasó todo. Eso generalmente una persona normal no lo hace, pero este buey lo tenía tan claro y tenía una gran convicción que justamente esa es la fe que tienen para hacer las cosas desde lo más material hasta lo más espiritual que ustedes puedan pensar. En el trabajo o a nivel laboral, obviamente la mayoría de los bueyes que conozcan están en el plano del materialismo, pero hay una cierta cantidad de bueyes que han empezado como a despertar desde hace algún tiempo y que pues dentro de esa tosquedad o lentitud han alcanzado otros niveles de fe y tienen la fe o la creencia en lo que hacen como ninguno de los otros animales de la astrología china. Por ejemplo, pueden llegar a un lugar determinado sin dinero y
Sin dinero es decir casi nada. Y casi nada de recursos. ¿Cómo se llama? Recursos, materia prima. Sí. Y entonces logran hacer, por ejemplo, un pastel. Cuando nosotros en realidad seguimos al pie de la letra una receta y las medidas, y generalmente es lo que se hace, ¿no? Bueno, ellos con poco pueden lograr hacer un pastel y dices, ¿cómo lo hizo? Son misterios, son situaciones que solamente los que son buey lo llegan a vivir y a entender desde esa perspectiva, porque no lo logra entender ningún otro animal como ellos. Tienen como ese plus o esa fortaleza que es inquebrantable, esa fe. Y cuando se habla de un plano menos virtuoso, son tan necios que entonces estaremos hablando que son demasiado tercos. Entre un buey y una cabra, no sé bien quién sea más terco o necio, pero son muy parecidos y se están peleando el primerísimo lugar. Entonces, cuando es un enojo, por ejemplo, es un enojo necio. Quiere decir como si algo les cegara, y entonces se vuelven muy, muy tercos, y entonces eso puede ser peligroso. Es un proceso trascendental que no va a ir de aventura en aventura. Quiere decir que no es un pensamiento como decíamos, por ejemplo, con la rata, sino que todo lleva procesos, es lento, pero para ellos todo es posible, todo se puede realizar y no tienen ninguna prisa. Dentro de eso no virtuoso es que pueden caer justamente en esa terquedad, pero a nivel de un rencor. Entonces pueden ser de rencores muy fuertes, como ningún otro. Entonces es un rencor llevado a la máxima potencia, al máximo esplendor. Otra virtud de los bueyes es que son leales. La lealtad es una virtud de ellos. Y les puedes hacer muchas cosas, se va a enojar, se va a alejar, pero va a regresar. Esa lealtad la comparten con el perro. Los perros y los bueyes son los más leales. La mayoría de la gente entonces los agarra a broma y les cargan la mano, como se dice, y frecuentemente pues los someten a bromas, son la comidilla de los demás, y entonces ellos aguantan y les puedes hacer 1, 2, 3, 10 bromas, pero si un día los agarraste enojados, corre, huye. Decíamos que su enojo los ciega, y entonces decíamos que se puede llegar a unos niveles extremos donde pueden ocasionar un gran desastre, justamente como si hubiera pasado un buey por ahí. Ahora continuaremos con el ideograma de Chow. Es el ideograma del animal. Tenemos dos mismos trazos. En el trazo número 2 y en el trazo número 3, que son los trazos horizontales, vamos a decir lo que es una influencia celeste y una influencia terrestre. Pero hay un trazo que atravesaba a las dos y aquí en Chow las une. Entonces, en el otro ideograma las atraviesa. Por lo cual, en este ideograma
vamos a encontrar dos trazos verticales y tres horizontales. Estos tres trazos verticales estarían siendo el cielo, hombre y tierra. La manera de pensar y la forma del buey son curvas, no son lineales, son suaves. Eso nos indica ciclos. Ellos, los bueyes, saben que todo es cíclico y que todo puede suceder, y entran en las 1001 probabilidades que tiene el buey de realización, porque es como si todo se renovara. Es un círculo y todo se renueva, es un ciclo. En su forma de espalda, justamente es como si estuviera escondido o ensimismado, porque está muy pendiente de la tierra en donde él habita, y sabe que para llegar al cielo únicamente será a través de cada paso que dé, y por eso lo da lentamente, pausadamente, concienzudamente. Al ser bueyes en su verbo, no son tan sinceros. Quiere decir que son una bomba para los demás al momento de hablar, al momento de decir las cosas. Incluso te pueden herir al decirte algo, pero es que ellos están siendo sinceros. Y como el arte no es una característica, una virtud propia a resaltar del buey, pues generalmente ellos lo van a decir como lo piensen, como lo sientan en el momento, y no se van a fijar mucho si lo dicen de una manera u otra. También ellos no van a dar por buena ninguna espiritualidad que ellos no hayan vivido y comprobado. Para que ellos prediquen o profesen una espiritualidad de cualquier tipo que sea, la tienen que haber vivido y comprobado. Una de las ambiciones del buey es justamente poder imaginar, porque él está extremadamente centrado en su razón, en su inteligencia, en su lógica, en su perseverancia, y se le hace casi imposible imaginar. La imagen que no esté sujeta a una realización y a una concretización, a algo razonable, comprobable, simplemente la rechaza, porque para él es imposible ser fiel a esa idea, porque no la puede pragmatizar de manera concreta y perseverante. Entonces, cuando el buey necesita esa capacidad de imaginar, se le atraganta mucho porque todo lo lleva a un plano terrenal. Quiere decir que, por ejemplo, cuando nos podemos poner a ver una nube y encontramos formas en las nubes y estamos imaginando, mira, esto se parece a no sé qué, esto a otra cosa. Bueno, pues el buey va a decir, no puede ser eso, porque no sé, si te puede decir, mira, eso se parece a un carro, o esto te parece a un avión. No puede ser, porque un carro no vuela y aparte pesa mucho y la nube es ligera. Entonces lo empieza todo a llevar al plano razonable y concreto, casi comprobable. Entonces esa parte de la imaginación se le atraganta mucho a los que son buey. Estas personas, cuando entran en una situación donde
tienden a estar en un lugar público como en un lugar escénico, o se ven muy comprometidos en el aspecto de hacer el ridículo, les entra una especie de nerviosismo o desesperación que incluso pueden llegar a un estado depresivo de tristeza. Y cuando hablamos de las emociones del buey, justamente casi cualquier emoción o la mayoría de las emociones las llevan a ese mundo, a esa forma de ser como muy tercas, muy oscuras, muy reacias, porque los bueyes son muy lentos en sus procesos emocionales. Entonces, cuando tengan a un familiar, una persona conocida, alguien cercano, que entra en un estado o una situación parecida, una de las formas que se puede ayudar es haciéndole ver todos los logros que han conseguido, todas las cosas que han tenido gracias a su esfuerzo. Y ese es un momento clave para recordarle que a pesar de lo que ha conseguido, que eso no es todo lo que hay, que en él hay algo oculto que quizá le cuesta trabajo reconocer, que a veces lo busca de una manera desesperada y por esa desesperación de encontrarla se vuelve torpe, que entonces tiene que echar mano de su paciencia, de su perseverancia y esperar a que eso llegue, esperar a que eso florezca, para que resalte de él su capacidad de imaginación, que está casi totalmente dormida. Entonces, en cuanto a la imaginación y la parte artística, son dos cosas parecidas o similares que las vive, que no es lo mismo, pero que él las vive de una manera muy similar. Entonces, aparte de estimularle, que le hagan ver, que le hagan notar toda esa utilidad que ha tenido en cuanto a alguna función, alguna labor, la consecuencia que quizá no solamente haya sido buena para él, para ella, si es buey o mujer buey, sino para muchas otras personas que han dependido y que han conseguido su estado de felicidad gracias a la perseverancia y constancia y el trabajo y el esfuerzo que él como bueyes han realizado. Eso a veces ellos no lo ven y hay que estárselo recordando, sobre todo si vemos que van a entrar en unos estados de tristeza profunda, porque lo más seguro es que cuando el buey se ponga triste sea un poco terco y necio, y no es como consciente, sino más bien como que eso es su manera de vivir y asimilar las cosas por ese cuerpo grande que tiene. Entonces hay que actuar de esa forma y por ratos también dejarle un poquito tranquilo, tranquila, porque en esos momentos también pueden ser peligrosos, quizás no tanto para nosotros, sino para él mismo, porque incluso pueden llegar a un nivel de suicidio. El buey se puede suicidar así, no como la rata por las mismas razones, sino que él lo decide, lo piensa, lo analiza, y como es una manera terca, lenta y pesada de irse hundiendo en una tristeza, pues justamente complicado va a ser sacarlo. Es como querer sacar a un buey de un lodazal. Entonces él tiene esa tendencia. Cuando ustedes lo vean claro, tengan mucho cuidado, enciendan las alarmas, porque algunos incluso si llegan a suicidarse. Cuando un buey, una persona buey que estaba mal, un día de repente, así de buenas a primeras, llega y les dice:
pues que está muy bien y lo ven como muy eufórico, pues acuérdense que uno de los aspectos del suicidio se esconde tras de esa gran, aparentemente gran alegría o gran euforia. Entonces, estará muy cerca del suicidio, es casi seguro. Y es ahí donde hay que extremar las precauciones y abordarlo de nuevo, hacerle ver sus consecuencias y hacer que acepte humildemente que necesita otro tipo de elementos para salir de esa situación, que es esa capacidad de imaginación que le va a llevar a esa asistencia y a esa vivencia de la fe. Por supuesto, lo más seguro es que en esos momentos acepte quizá una pequeña ayuda, o a veces no la acepta porque él sabe en ciertas circunstancias críticas que sus recursos son limitados. Por eso no quiere recibir ayuda, porque en realidad ya está pensando en el suicidio. Obviamente estamos hablando de casos complicados, de casos extremos, pero se mencionan porque suceden y nosotros podemos prevenir, podemos observar eso en estas personas que son buey y justamente podemos actuar de otra manera. Habría que ser nosotros un poco astutos para poderlos agarrar en un buen momento, para que sean capaces de aceptar una ayuda. Si acceden a hablar con nosotros, seguramente van a escuchar y van a aceptar algo de lo que se les diga, pero ustedes no olviden que ellos llevan una ansia de libertad, es decir, como esa autosuficiencia. Recuerden que las personas buey prefieren comer la peor hierba del mundo antes que comer en un pesebre de oro que ellos no se lo hayan ganado con el sudor de su frente. Por tanto, no lo atosiguen mucho, déjenlo un poco libre, que siga un poco pensando, que le recuerden que tiene fe en él y que se cree en él. Pero demasiada protección y cuidado, como no le es de su agrado, para ellos es perjudicial. Entonces hay que ser precisos y hay que ser concisos, cortos. Muy probablemente, si tenemos algo de paciencia y perseverancia, que él la va a necesitar de nuevo, él saldrá muy bien librado de esa situación y difícilmente volverá a caer en esas circunstancias, muy difícilmente, porque como él tiene 4 estómagos, las procesas y entonces él ya la integra y casi esto ya lo conozco, y entonces ya es difícil que él vuelva a caer. Tampoco es que todos los bueyes que estén tristes lleguen a esos niveles, pero como les comentaba, se puede analizar y prevenir un suicidio. Quizá también donde hay que tener un poco más de cuidados es justamente, por ejemplo, el próximo año, en el 2024, que viene el año del dragón, porque es la vivencia que más se le desorienta al buey, porque el buey es totalmente tierra y el dragón es totalmente cielo. Entonces es prácticamente lo opuesto y se le atraganta demasiado ese mundo imaginativo, celeste, cambiante. Si recuerdan, para los que saben un poco de medicina china, el ritmo del cielo es del 1 y el ritmo de la tierra de 4, de acuerdo al octograma. Entonces, mientras el ritmo del 1 es muy cambiante, el ritmo del año es demasiado lento. Ese es muy buen ejemplo entre las líneas celestes y las líneas terrestres del octograma y su velocidad a la que cambian, para que la línea del cielo se compare o se le asocie con el dragón y la línea de la tierra se le asociaría con la del buey. Esos años de dragón, esos años de tigre, esos años, quizá un poquito también el conejo, pero más el tigre y el dragón se le atragantan demasiado a las personas buey
y entran en un conflicto, en una guerra, en una inseguridad y tienden a pasar momentos muy complejos, muy complicados. Recordamos que cada año es bueno, entre comillas, para algunos animales y malos para otros. Eso es entre comillas. Depende en qué momento se nazca, depende con qué otros animales se acompañen, depende del animal que esté enfrente de ellos. Entonces, aquí Don Buey necesita esa seguridad constante, permanente, ese raciocinio, ese tiempo lento que con su esfuerzo y su trabajo le aporten seguridades. Todas esas ideas descabelladas, imaginativas, que no le aporten esa seguridad y esa parte racional, simplemente no las va a apoyar. Los búfalos están entonces siempre exigiéndose una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Siempre buscando esa perfección, no son tan tolerantes porque tienen que tener cuidado de no fallar, de no hacer el ridículo y de no permitirse algún error que era previsible. Entonces, si se van a reír de ellos, pero que no pasa nada y que la vida continúa, ellos les cuesta mucho trabajo entender eso. Para los búfalos, para los bueyes, sería un buen consejo vivir en el ridículo y seguir perseverando en la perfección. Incluso podríamos decir que toma con demasiada seriedad las críticas que llegan a angustiarle, a preocuparle. Y eso lo vive así el buey. Él tiene que entender que se puede conjugar perfectamente una historia personal donde tenga momentos de chiste, de hacer el ridículo. No debe buscarlos porque le va a venir muy mal, sino simplemente entender que existe el riesgo de que alguna vez se haga el ridículo, porque eso le va a enseñar a cómo todavía tiene que perseverar más, tiene que insistir más, tiene que perfeccionar más lo que sabe y luego mostrarlo. A veces es demasiado lento el buey. Por ejemplo, va a tocar una canción. Deja que me aprenda la canción y te la voy a tocar. Y después de 5 años, regresa el buey y dice, ya me he aprendido la canción. ¿Qué canción?, dice una persona que es dragón. Pues aquella canción, ¿no te acuerdas? Hace 5 años te dije. ¿Qué? ¿Hace 5 años? ¿5 años has tardado para aprender a tocar una canción? No tengo tiempo ahorita. Entonces, 5 años esperando para que te toque una canción, pues han herido su sensibilidad del buey y se va decepcionado, dolido, destrozado. El dragón es muy inquieto, muy inestable, y resulta que ese dragón pues pudo haber sido su marido, su mujer, algún amigo, quien fuera, da igual. El caso es que vamos a darle un poquito de prisa al buey. Si no le sale tan bien, bueno, pues hazlo, da igual, ya saldrá mejor. El chiste es que en el momento, o no pasa mucho tiempo, no se pierda la onda, y después ya habrá que mejorar o pulir. Es ahí donde tiene que aprender ese sentido del ridículo que tiene el buey como un miedo muy ahí latente, y convencerse de que no va en contra de mejorar su perfeccionismo. Eso quizá le gane un poco de rapidez y le va a hacer un poco menos lento. La clave para él es que sea un poco más ágil, un poquito más ágil en todo lo que haga, para que se pierda ese peso,
para que sea un poco más ligero, para que levante un poco más la cabeza y no nada más esté viendo a la tierra, no siempre esté con los cuernos hacia el suelo, y para que tenga un poco más de aguante y que pueda a veces tener esos escapes a esa forma tan rígida y tan lenta de ser, de pensar, de hacer las cosas. Quizá dentro de todos los animales con quien únicamente no se lleva bien o con quien menos se lleva bien el búfalo, el buey, es justamente el dragón. Para ir culminando con el búfalo, pues también hay que ver que en general no son detallistas en lo grande, en lo macro, sino como van a un ritmo lento, se pierden el tiempo de procesarlo por el cuerpo, como habíamos dicho, y para ellos hacerlo de esa manera es trascendental. También los búfalos tienen una necesidad corporal, sobre todo a nivel personal. Si ustedes algún día tienen alguna necesidad corporal en invierno, pues busquen a alguien buey. Generalmente se quedarán un buen rato ahí con ustedes y no pasarán frío. Son infieles entre comillas. Lo que pasa es que justamente como tienen esa parte grande de su cuerpo, la parte sexual la tienen que, vamos a decirlo, llenar. Es una necesidad energética, no es una justificación a veces a esa infidelidad que se puede dar o no se puede dar. Eso varía, sino como más bien es una explicación, y a la hora de experimentar por el cuerpo las sensaciones, obviamente difícilmente se las va a dar a una sola persona. No van a lograr llenar a ese animalote. Únicamente puede ser una mujer buey o una mujer tigre. Después, ahora que entremos con el animal del tigre, verán por qué el tigre. Pero en general la mujer tigre tiene unas cualidades sexuales muy particulares, muy especiales, ¿sí? En la mujer también generalmente pasa igual, solamente que como socialmente y culturalmente es menos permitido, pues no lo viven, no lo experimentan muy abiertamente, pero necesitan pasar mucho tiempo experimentando con su propio cuerpo. Y los bueyes aman las relaciones sexuales, porque dentro de las características, pues las relaciones sexuales son muy terrenales, muy de aquí de la tierra, que después se pueden llevar a otros planos, pero los bueyes lo viven muy terrenal. Necesitan llevar su cielo a la tierra. Lo que pasa es que como estamos en una sociedad súper aburrida, súper chata, súper mocha, pues nuestra cultura no lo permite, no lo logra concebir así. Tú lo ves en una película, lo lees en un libro, pero no lo haces porque es malo. Los bueyes tienden a hacer eso, experimentar. No les llena, no les satisface verlo o leerlo. Son energías corporales, pero gracias a esa corporalidad son demasiado sensibles. Quizá es el más sensible de los animales. Y antes de hacer algo, como son muy sensitivos, lo pasan por el cuerpo antes de ejecutarlo. Al tener un cuerpo tan grande, todo lo que sienten, pues como decíamos, tienden mucho a esa sensibilidad y cualquier cosa les puede afectar. No los obliguen, por ejemplo, a los niños a ir disfrazados en unas fiestas para participar en una obra de teatro, bailar, etcétera.
no de una manera obligada, sino que nazca de ellos, porque tienden a ser, tienden mucho a ese miedo al ridículo, como comentábamos hace un momento, y se les atraganta mucho salir de ahí. El día que un buey se logra liberar del miedo al ridículo, pues cuando ven que no pasa nada, han dado un gran paso hacia su liberación. Si tienen la suerte de encontrar un buey en ese estado, qué mejor que mejor, pero en general son raros. Cuando ellos logran dar ese salto o ese paso a esa liberación, serán grandes actores, serán grandes artistas, porque se han pasado horas y horas y horas practicando. Tal es el caso del Charles Chaplin, que es actor, músico y director, y repetía y repetía y repetía sus escenas, se pasaba horas repitiendo y perfeccionando sus escenas, y aunque muchos querían trabajar con Charles Chaplin por todo lo que representaba, bueno, pues era un martirio trabajar ahí, porque eran horas, pero eran unas cosas casi increíbles, que era repetir la escena a veces incluso cientos de veces, ¿sí? Si alguien es el rey de la constancia, es el buey. Es el rey de la perseverancia, de la paciencia y del trabajo. Por eso, como son grandes hacedores, tienden a ser seres o personas muy explotadas por los demás. Ellos creen que carecen de grandes ideas porque son lentos y grandes, por lo cual admiran, o digamos que mal admiran, a quienes piensan rápido y actúan, pero ellos no lo tienen todo calculado. En cambio los bueyes sí, por ser lentos, todo lo calculan, todo lo piensan, todo lo analizan, y quien no se detiene un poco a pensar, pues puede a veces tomar una decisión muy rápida, muy fugaz. Y estos seres, al ser lentos y al ser grandes trabajadores, pues terminan siendo muchas veces esclavizados. Si se empeñan con un trabajo, lo van a terminar hasta que no le vean fin, no van a estar en paz. Por eso la rata, por ejemplo, busca algún ejecutor material de sus ideales. Y la pareja de la rata y el buey es el hacer de que las cosas queden bien. Y eso es fantástico. El problema es cuando esta explotación, este trabajo más bien se vuelve como una explotación o una esclavitud. Y son los bueyes los que llevan ese hacer, y a veces si son mujeres son más, hacen y difícilmente las vas a sacar de ese hacer y de esa explotación hacia ellos. Por eso las mujeres buey no deben demostrar mucho esa actitud de servicio y de lealtad, para que no se abusen de ellos, y más, insisto, sobre todo en las mujeres. Aunque a veces se los dices, aunque a veces se los quieres hacer ver, no te van a hacer caso tan fácil, ya que ya tienen como un chip integrado de una idea que van a hacer todo por trabajar. Sus ideas, sus procesos son lentos y no van a cambiar de una idea de un momento a otro, hasta que ojalá no te topes con un buey que se le cruzan los cables, enloquece y patitas, pa' que te quiero. Pues hasta aquí con el buey. Hay muchas cosas interesantes de este animalito, y por aquí lo vamos a ir dejando. Tenemos ahí bastantes herramientas. Nos vamos ahora después con el tigre, y así sucesivamente. Hasta la próxima.